Giro de 180 grados el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte. A ver, mira, yo ya no hago tantos corajes porque aquí ya no transmito mentiras. Entonces, yo no replico las mentiras de nadie, se llame como se llame. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de cuándo acá ahora parece que les importa, y hablo de toda esta transformación, la ética? Y fíjate que es bien interesante que hablemos de este tema porque justo hoy pareciera que en estos comportamientos y en estos valores la ética sale sobrando, o sea, la ética estorba, la ética no tiene nada que ver con nuestras acciones, es algo como si fuera totalmente ajeno, como si no hubiera existido nunca, Fer, o pasó de moda, ¿no? Y sí es bien preocupante porque en este pues inicio de año estamos apenas a 17 días de febrero, de enero, de los primeros días del año, y las noticias no son nada halagüeñas, ¿no? Los recientes acontecimientos ponen entredicho el compromiso de gobernadores y de autoridades con la procuración de la justicia, con el respeto a la legalidad y con el ejercicio del poder. El prestigio de muchos y de las instituciones, querida Fer, hoy está manchado, está por los suelos. Una nación que anhela seguridad, paz, justicia, prosperidad, no puede cegarse o mantenerse indiferente. Fíjate lo que voy a decir porque cuando busqué la palabra dije es que sí, ante lo inverosímil de la forma de reaccionar, atender y justificar la realidad de nuestras autoridades. O sea, las respuestas que nos dan son inverosímiles. O sea, dices, ¿en serio? O sea, ¿me estás diciendo esto para que de verdad yo lo crea? O sea, el plagio no es un robo. No. ¿Perdón? O sea, inverosímil. Exacto. El plagio es un robo. O sea, primera mentira, el plagio no es un robo. Es un robo, por supuesto que lo es. Exactamente. Y ahora mi pregunta es, ¿vamos a normalizar el plagio? Es decir, así como ya la violencia la estamos normalizando, los asesinatos, las desapariciones o los atentados, que ya nada más vamos contando y vamos llevando un registro de cuántos muertos, el fin de semana más violento, etcétera, etcétera, de esa manera vamos a contar a los plagios. Es decir, hoy vamos a ir diciendo, ay, hoy el presidente municipal plagió, hoy el secretario de Estado plagió, hoy el funcionario, hoy la ministra, es decir, ¿solo nos vamos a conformar con hacer el recuento de esto o...? Sí, con el anuncio. Ajá. ¿Y la ley? Exacto. ¿Y la continuidad de la ley? Sí. ¿Por qué permitimos como sociedad que no pase nada? Cuando nos enseñaron que para que una sociedad funcione necesita cimentarse sobre valores, ojo, éticos. No estamos hablando de moralidad y de buen comportamiento, de bueno o malo, de pobre o rico, no, de ética. Es decir, si una sociedad quiere prosperar, tiene que cumplir con lo mínimo de la decencia para convivir. Ahora, este caso, pues ponen en entredicho muchas instituciones. Lo que pasa con las autoridades, con las personas ahora que no valoran la ética, es que están manchando la reputación de instituciones. La UNAM, la SEP, el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ahora en qué vas a creer, querida Fer? ¿Ahora en quién o en qué vas a creer si vas manchando todo esto? Otra pregunta. Cuando hablamos de lo inverosímil de las reacciones, ¿nos vamos a quedar conformes con que la Guardia Nacional esté en el metro para garantizar la seguridad? Es a lo que yo digo, ¿de verdad creen que creemos esto? La seguridad importa, por supuesto. Claro. La seguridad es lo más valioso que tiene el ser humano, pero ¿no creen que lo más valioso es que tú puedas llegar a tu casa sano y salvo pensando en que no te va a suceder nada en el sistema de transporte colectivo metro? Es decir, ya lloramos las muertes de la línea 12 y ya lloramos pero la ahora de la línea 3, 3, la ¿no? bronca de la 7, de la línea 3. Oigan, no es posible. Entonces, Antier veía un video con López Dóriga, ¿no? En donde pues la Guardia Nacional está preocupado por una lata que está abajo de las vías porque piensa que es un explosivo. Exacto. Y no, cuando estas, por eso decía estas reacciones. Pero la línea no sirve. No, y cuando digo estas reacciones inverosímiles, es ahora la Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional no va a subsanar
ni va a reparar Nada. todas las fallas de mantenimiento que hay, que existen. Es decir, Claro, porque eso este es un tema de mantenimiento, que dijeron que el accidente anterior fue porque se robaron unos cables y entonces por eso llegó la guardia. Están dejando a 29 estados de la República Mexicana sin Guardia Nacional por proteger el metro. Exacto, pero más allá, 6,000 elementos. si quisieran ser coherentes, ok, mandaría también a la Guardia Nacional y subiría uno en cada transporte público de estos colectivos peceros Imagínate. que se le llamaban las combis en el Estado de México, donde se graban videos a plena luz del día en los que se asalta, ¿no? Eso es el tema de seguridad. Entonces no es congruente. Otro caso inverosímil y también que no tiene, y ahorita les vamos a decir por qué caemos en la ética. Porque justo cuando están todos estos escándalos, cuando se va el presidente, cuando se atrapa Ovidio, cuando pasa todo esto y el metro falla y hay un muerto, pues ¿qué hacemos? Otro escándalo, ¿no? Como en las épocas antiguas del priismo o del conservadurismo. Buscamos con qué tapar, ¿no? Y presentamos a la célula ejecutora del ataque a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Hombre. Pero ¿sabes qué es lo más triste, Fer? Que los ciudadanos ya nos damos cuenta que esta célula ejecutora, los 11 detenidos, están detenidos por posesión de armas y narcomenudeo, por drogas, por armas de grueso calibre. Pero ninguno de los 12 por el ataque a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Exacto. O sea, dicen, Exacto. perdón, ¿para qué Es los como presentan? pensar, claro, es como pensar que Ovidio no tiene una carpeta en México de investigación. No, estos 10, 11 que presentaron no tienen una carpeta que tenga que ver con Ciro Gómez Leiva. Exacto. Y aquí la pregunta es esto, el prestigio, autoridades de este país, gobernantes, funcionarios públicos, pero me voy más allá, maestros, médicos, todos, el prestigio está de por medio, ya no les importa. Es decir, da igual ser corrupto, Fer, da igual ser mentiroso, omiso, cínico, deshonesto, poderle mentir a la gente viéndolas a los ojos, a la cara. O sea, ¿es eso? Quizá porque desde Palacio Nacional a veces escuchamos frases como, ay, ¿de cuándo acá les importa la ética? Pues la respuesta deberá ser siempre. Y voy a terminar con 2 frases de Sabater. Para lo único que sirve la ética es para intentar mejorarse a uno mismo. Y esta de tarea, Fer. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. Para eso sirve la ética. Ahí entra la conciencia. Conciencia es darte cuenta, ¿no? Es que no se dan cuenta o está todo preparado para que sea así, Pues, para que no haya ética. exacto, para que ya no haya este prestigio. Bueno, no es que uno ético construye. decir que de lo único que tú necesitas de los pobres es su voto. Y por eso los de medio pelo y los de alto pelo en clases sociales de este país no te sirven porque no votan por ti. Imagínense la ofensa al pobre. La ética estudia, analiza tu modo de actuar, tu modo de ser ante tu sociedad. Por eso me encantó esta frase. Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no te dejan vivir. Y ahí entra la conciencia. Gracias, mi querida Fabi Guarneros. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es muy importante lo que dices. ¿Cómo estamos hoy, Fabi? En un tema de una carencia brutal institucional en el sentido de la seguridad, en el sentido de la salud, en el sentido de la educación. Cuando veo los libros de texto, cuando veo la nueva escuela mexicana a través de la cual los niños van a aprender estas idiosincrasias tan aletargadas, me provoca mucha preocupación. Así es. Cuando veo todo lo que hoy está desmoronando instituciones que funcionaban y que podrían ser perfeccionables, ya no las tenemos. Gracias, Fabi. Gracias por estar con nosotros aquí en QTF.